Está con nosotros Alberto, que es profesor de la Universidad de Bellas Artes de Salamanca. Y bueno, el tema central del taller de hoy es la presentación y bueno, vamos a hablar sobre el último libro que ha escrito, que tenemos aquí. Y a partir de ahí pues vamos a tratar hoy. Pero también, bueno, Alberto ha trabajado previamente con textos de más sobre la cuestión de España y bueno, reeditando varias versiones. Trabaja en Salamanca, como he dicho, en la Facultad de Bellas Artes y además, bueno, pues dentro de los como está en Salamanca ya sabemos que no contamos con muchos intelectuales del marxismo por lo que es el mundo académico, así que bueno, es un placer tenerlo aquí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por pasaros este rato aquí. Vamos a ver qué nos sale. Quiero agradecer a la gente de Anticapitalistas, a Bryce en concreto y a Víctor por la presentación y la invitación de estar aquí esta mañana. Yo voy a hablaros, como comentaba, del libro este que está aquí, de lo posible en política, cultura y el capitalismo efectivo. Comentaros un poco la idea del libro, algunas ideas generales que están en este trabajo. Es una investigación que luego comentaré, que tiene una parte también de trabajo de campo, ¿no? Es decir, luego comentaré por qué tiene esta parte de trabajo de campo. Y el objetivo fundamental, por sintetizarlo en dos líneas, es el análisis, el estudio y la investigación en torno a cómo el neoliberalismo en la actualidad ha sabido, mejor que nadie, establecer los nuevos parámetros de los afectos. Cómo las emociones se han convertido en el elemento nutricional del neoliberalismo, ¿vale? Y cómo una serie de conceptos y ideas que siempre fueron oposicionales al capitalismo ahora son nutricionales del capitalismo. Y luego en el libro y una investigación comentaré cómo este tipo de ideas. Para hablaros un poco de todo esto, he pensado hablar de una cosa un poco extraña, que es ir de afuera hacia adentro, es decir, comentar una serie de cosas que no están en el libro, para luego ver cómo se conectan con el libro de un modo u otro, ¿no? Y me gustaría empezar con la fábula o con la historia de Tupac Sogiré. No sé si conocéis al personaje de Tupac Sogiré, es un personaje muy curioso. Tupac Sogiré es el personaje de una novela de Willy Ferguson que se llama Happiness Treatment, Happiness, marca registrada. Y Tupac Sogiré es un personaje que tiene una historia curiosa en esta novela. La historia de la novela trata de un editor de una editorial que fundamentalmente publica libros de autoayuda y recibe muchos manuscritos, ¿no? Y en concreto llega un manuscrito de este personaje que es Tupac Sogiré. El tío lo lee y es un poco, pues, siempre consejos para dejar de fumar, mezclados con mensajes budistas, un popurrí de todo este elemento de autoayuda, ¿no? El tío lo publica sin mucha esperanza, pero el libro triunfa. Pero triunfa hasta el punto que cambia el mundo, el libro de Tupac Sogiré. ¿Cómo cambia el mundo? Pues cambia el mundo en el que el libro lleva las ideas a la praxis. Es decir, todo el mundo deja de fumar. Todo el mundo. Y por lo tanto, la gente es muy feliz. Todo el mundo deja de fumar y Philip Morris se hunde. Las parejas se llevan de maravilla. La gente necesita mucho menos para vivir gracias al libro. Entonces, la moraleja del libro es que la felicidad destruye el capitalismo. ¿No? Es un poco la historia de Tupac Sogiré, ¿no? De cómo un libro de autoayuda en el que se dan consejos de cómo dejar de fumar, cómo llevar una vida de pareja maravillosa, cómo vivir con poco, destruye el capitalismo, ¿no? Es como la felicidad es un concepto oposicional al capitalismo. Bien, la novela, no voy a hacer mucho spoiler, pero la novela, el paso siguiente es que Philip Morris y demás se reúnen para que esto de la felicidad se nos quede de las manos, ¿vale? Hay que empezar la batalla para que la gente vuelva a ser infeliz dentro de un concepto nuevo de felicidad, ¿no? Es la historia de Willy Ferguson y Tupac Sogiré. Bueno, pues en cierta medida, lo que yo investigo, lo que yo trato de estudiar en el libro es esta idea, ¿no? De cómo conceptos básicamente oposicionales, como conceptos como el de felicidad, en el caso de Tupac Sogiré, acaban siendo, es un poco lo que yo estudio y comentaré, acaban siendo conceptos que nutren, ¿vale? La explotación capitalista, ¿no? Como ser felices en el trabajo, etc., ¿no? Como un concepto oposicional acaba. Pues yo en este libro, en este trabajo, en esta investigación, lo que he hecho es un poco meterme en ese sentido, ¿no? Luego comentaré también la parte práctica, la parte de trabajo de campo que comentaba antes, ¿no?
Bien, pues como digo, empezando con esta fuera, otra idea que también no está en el libro, pero que sí que está un poquitín en el horizonte del libro, es la idea básica de que al mismo tiempo esta idea de felicidad, y otros que veremos, puede hablar de la felicidad, de la creatividad, de la imaginación, de estos conceptos maravillosos, bonitos y tal, que incluso fueron a posicionar el capitalismo como hoy nutren básicamente los discursos capitalistas. Bien, y quizá, como digo, en el horizonte de este libro está una idea básica, ¿no? Y es que quizá en ocasiones no nos damos cuenta, pero vivimos la utopía de otros. Ahora os quiero decir con esto. Estamos viviendo una utopía, pero la utopía de otros. Y es un poco lo complejo dentro de lo cual estamos. Lo difícil que es luchar contra la utopía creada por otros. Es un poco también lo que está detrás, ¿no? Y cómo, sin darnos cuenta, en esta utopía de otros estamos usando conceptos, ¿vale?, y términos que han sido reprogramados por el neoliberalismo. Luego hablaré de conceptos como creatividad. Y la palabra creatividad ya nada tiene que ver con aquello del romanticismo, de tratar. La creatividad es un valor fundamental en el ámbito competitivo de la empresa. Es decir, cómo esos elementos de creatividad, ¿vale? Por ejemplo, una cosa muy sencilla, yo digo que es una facultad de Bellas Artes, aparece más la palabra creatividad. No es una cosa que diga así, sino que lo he leído, lo he investigado. Aparece cuantitativamente más la palabra creatividad en la ley de emprendedores, ¿vale?, que las disposiciones del BOE de la Facultad de Bellas Artes. ¿Vale? Es decir, para que veáis un poco cómo los conceptos o las palabras no son inútiles, ¿no? De todo esto, es un poco lo que yo he llamado capitalismo afectivo en el libro, ¿no?, de cómo los afectos tienen. De todos modos, esto en el fondo tampoco lo comentaré, no es nada nuevo. Es decir, recuerdo que Marx, por ejemplo, critica mucho los conceptos de igualdad y libertad creados por la burguesía en el sentido competitivo, ¿no?, de la Revolución Francesa, ¿no?, que eran conceptos en el fondo. Si hablamos de igualdad, esa igualdad no puede convivir con la idea de libertad individualista, ¿no? Marx también se da cuenta de cómo se reprograman determinados conceptos, pero bueno, no me entraré ahí. Como digo, vivimos, como decía al principio, en la utopía de otros, ¿no? Y nos hemos reído cuando he contado la historia de Tupac Shakur, porque la vemos como algo extraño, bonito, extraño y al mismo tiempo ridículo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esa utopía de, como decía, de otros, ¿no? Una utopía móvil, una utopía que es la utopía liberal, y luego neoliberal, esa utopía que es capaz de adaptarse a todo, ¿no? El libro también cuenta un poco, ¿no?, como el capitalismo siempre está en transición y siempre es una especie de Frankenstein, y luego lo que sabe adaptarse y sabe establecer, ¿no? Y como el neoliberalismo, en el caso concreto, el ámbito del que yo también trato en el libro, como es más, yo considero que no es nada líquido, sino que es muy viscoso, ¿vale? Una especie de black and blue, ¿no?, que se adhiere, que es muy difícil modificar, ¿no? Y esa utopía que empieza en el siglo XVIII, pero que hoy hemos, digamos, radicalizado o se ha realizado y que es nuestra ya, aunque no sea nuestra, es la idea de entender la sociedad, ¿vale?, o relaciones sociales como relaciones de mercado. Es una cosa que estaba en Adam Smith, es una cosa que estaba en los grandes teóricos del XVIII y XIX, la idea de entender la sociedad o la formación de la sociedad como un mercado, ¿no? Es decir, que el mercado es el que da sentido a la sociedad, no la sociedad en el sentido del mercado. ¿No? Esta idea que estaba en los liberales del XVIII es una cosa que se ha ido transformando y ido mutando, pero siempre ha estado presente en el núcleo de esta utopía liberal, ¿no? Hay una frase de Adam Smith que dice: la obra hecha por manos libres rinde más que la que está hecha por esclavos. Es decir, esta idea de que los afectos, los sentimientos son elementos fundamentales para generar el consentimiento que necesita este tipo de utopía, ¿no? Por eso en el siglo XVIII aparece lo de los grandes filósofos del XVIII tienen simplemente la apología del lujo. El lujo es maravilloso. ¿Por qué el lujo es maravilloso? Porque el lujo hace que el de al lado se esfuerce para tener lo que tengo yo. Entonces eso genera, ¿no?, la apología del lujo es un elemento fundamental en todas estas utopías liberales, ¿no? Y luego, curiosamente, últimamente he leído varias biografías que son un poco tontería, pero me parece muy curioso, ¿no? Hablando de utopías y de elementos así, ¿no? Que leyendo varias biografías de Adam Smith, llegas a la conclusión de que Adam Smith sufrió en varios momentos de su vida problemas graves de salud mental. Pero pensar por un momento esto al lado de la teoría de la mano invisible. Es completamente, la teoría de la mano invisible es completamente paranoica, ¿vale? Es una mano que maneja lo invisible, que maneja. Sí, no solo estamos viendo la utopía de otros, sino que igual estamos la utopía de alguien que tenía algún tipo de problema de salud mental, por un humano, pero es curioso, ¿no? Cuando esas biografías se lo comparan, es peculiar, ¿no?
Por lo tanto, como digo, esta idea del consentimiento, de los afectos, de las emociones, siempre ha estado presente, ¿vale? Sin embargo, lo que luego fue mutando, fue variando, pero siempre la idea era que habría que controlar esas emociones, mientras que el núcleo central era eminentemente racional, ¿no? Es decir, generar una especie de revisiones afectivas, pero siempre el núcleo, obviamente, era básicamente ese racionalismo en lo económico. Bien, yo lo que trato de estudiar es cómo, luego lo comentaréis, ya que si queréis un poco de breve historia superficial del neoliberalismo, la idea de cómo el neoliberalismo atrapa muchas de estas ideas y hace lo contrario, en cierta medida. Utiliza los afectos colocándolos en un momento concreto, claro, comentaré también, en el centro, ¿vale? Pero haciendo una cosa o un doble movimiento, por un lado apropiándose de los conceptos afectivos, ¿vale? Culturalmente vinculados a la crítica en ocasiones, los toma, los vacía por completo de significación crítica y nos los devuelve, ¿vale? Y los aceptamos como tales, ¿no? Completamente reprogramado. Básicamente también por una idea que tiene que ver con, que no me quiero extender con esto, con la idea de que el neoliberalismo es una teoría del todo, ¿vale? Es decir, una teoría o una visión de la realidad que tiene un fuerte calado cultural, en el sentido de que se constituye como horizonte, ¿no? de todas nuestras acciones, de todas nuestras formas de hacer y de pensar, con lo cual solo nos queda, digamos, a partir de, sobre todo, llega el situacionismo intentó ser una teoría también del todo, en ocasiones nos parece un poco inocente en algunos puntos, que he visto desde hoy en día, ¿no? Pero sí que es cierto que después del 68, también volveré sobre esto, todo se fragmenta, ¿no? Todo ese neoliberalismo es un elemento que genera el horizonte de sentido y las reacciones son siempre fragmentarias. ¿No? Hay una frase que lo dice mucho mejor que yo, una metáfora de Ernesto de Martino, ¿no? Que es un gramsciano muy interesante, que tiene un libro que se llama El folclore progresivo, traducido como folclore progresivo, pero que a mí me suena un poco a rock progresivo, ya como quizás folclore progresista, ¿no? En el que dice claro, que las luchas actuales, las luchas actuales digamos, contra el capitalismo son luchas en las que parece que estamos en una batalla de esgrima en la que nuestra espada siempre es mucho más pequeña de la que era del oponente, ¿no? Entonces, claro, intentar luchar, ¿no? Siempre hay una especie de problema en esa batalla, ¿no? Ese horizonte de análisis, ¿no? Bien, dicho esto, ya voy un poco descendiendo a los temas concretos, ¿no? Es un poco el horizonte también general de lo que yo trato en el libro, y a los temas concretos, ¿no? El libro es básicamente un libro sobre la dominación cultural, lo que lo estaba comentando ahora, que define y que de alguna manera nos delimita, ¿no? O sobre cómo la cultura y los afectos se han convertido en arma fundamental del neoliberalismo, ¿no? En el libro lo que hablo del activismo cultural neoliberal. Es decir, creo que el neoliberalismo es tremendamente activista, ¿vale? Un activismo muy fuerte, en la medida que luego comentaré, empaña muchos territorios y ha entendido o ha visto o ha visionado un poco lo que trabaja también el libro de la cultura de un modo completamente visible, ¿no? Es decir, si entendemos la cultura como el cine, la literatura, el teatro, ¿vale? Lo que estamos viendo es la consecuencia de la cultura, los efectos, ¿no? La cultura quizá cobrando con la idea de Raymond Williams, no entendía mejor como una especie de estructura de sentimiento, ¿no? Y esto creo que lo ha entendido muy bien el neoliberalismo. Es decir, la cultura entendida como un proceso en el cual se trata de gestionar los límites, ¿vale? De lo decible, de lo sensible, de lo pensable, ¿no? Gestionar y saber modular, por ejemplo, convirtiendo lo intolerable en tolerable, ¿no? Es una de las estrategias culturales fundamentales del neoliberalismo, ¿no? Transformar los elementos. Y para gestionar esta traducción de lo intolerable en tolerable y cómo nos narramos y cómo nos contamos nuestra propia vida, hay que generar una política de lo sensible muy concreta, ¿no? Y ahí la cultura entendido como esa forma de gestionar las emociones es fundamental. Y ahí, bueno, la cultura esclava en ese sentido han sabido, en este horizonte, utilizar una serie de conceptos emocionales, afectivos, que son muy valiosos, que han sido muy ricos en nuestra propia historia cultural y en la propia historia del anticapitalismo, desde los románticos, cómo han sabido vaciarlos por completo y los adoptamos, ¿no? O dicho de otra forma,
el neoliberalismo no tiene ningún problema en decir que los efectos son revolucionarios. Y lo podría colgar en el Banco Santander. Ningún problema. Y sería tan campaña, ¿vale? ¿Por qué? Porque han modulado y han tergiversado, en que es un sitio situacionista, este tipo de nociones y de conceptos, ¿no? Esto es muy habitual, y no solo ahora, ¿vale? Ha pasado siempre. Yo en el libro, o sea, siempre ha pasado. Voy a poner un ejemplo, que también lo comento en el libro, ¿no? El ejemplo de Franco y la Bienal de Hispanoamérica. Para ello, como la cultura, como eje, arco del 82 también sería otro ejemplo. Cómo la cultura sirve, como la cultura entendida en este caso como práctica, cómo sirve para gestionar los límites de una modernidad, gestionar los límites de una narración de un país, ¿no? En la Bienal del 51, Franco necesita que los ayudantes de Franco, la gente que está alrededor, necesita que se dé una imagen de España de modernidad, de cambio. Y entonces, ¿a qué artistas lleva España? Pues lleva a Tapies, lleva a Saura, lo más abstracto, lo más guay, lo más cool del momento, lo más moderno, ¿no? Los lleva a la Bienal de Hispanoamérica. La anécdota es que Franco pasea por allí, en Artigas, y Artigas le dice: mira, su excelencia, esta es la sala de los revolucionarios. Franco entra, mira, sale, y mientras haga la revolución así. ¿Qué implicaba? Pues ese doble movimiento cultural y afectivo. Era obra abstracta, lo más de lo más, influencia del formalismo, tal, pero estaba funcionando significativamente en otro registro, ¿no? Y ahí, claro, pues ese tipo de elementos están basados en esta cultura de transformación dentro de estos ámbitos, ¿no? Otro ejemplo también dentro del franquismo, que también, por eso me hablo del libro, aquí empiezo a hablar del libro, es el de Max Au. Max Au es uno de mis escritores favoritos. Max Au vuelve en el año 69, después de haber salido durante la Guerra Civil, vuelve en el año 69 por 2 meses. Franco le da permiso por 2 meses para estar en España con la excusa de hacer un libro sobre el subnivel. Viene 2 meses, pero en realidad lo que le interesaba es ver qué pasaba en España, ¿no? Es decir, lo que empiezas a hablar con la gente, a dialogar, a conversar, y todo eso acaba convertido en un diario, que es La gallina ciega. La gallina ciega, de verdad, yo recomiendo ese libro siempre porque me parece un libro fascinante para entender cómo es la historia de Max Au, en ese diario cuenta el hecho de que algo ha pasado en España, ¿eh? Es decir, la gente es la misma, vale, el franquismo es muy chungo, pero ha pasado algo más, algo a nivel psicológico, algo a nivel cultural. ¿Qué ha pasado? Porque él se ha sorprendido hablando con la gente, incluso de izquierdas, ¿vale? ¿Qué ha pasado, ¿no? Y es que él dice, claro, el franquismo ahora sí se ha convertido en sentido común, se ha convertido en cultura. Y entonces, en el momento de lucidez se da cuenta, ¿no? Dice, claro, es que la gente ha empezado a acostumbrarse a su pobreza, ha sabido acostumbrarse a su pobreza. Es decir, este es mi espacio, este es mi territorio y yo aquí me quedo, ¿no? Pero al mismo tiempo Max Au se da cuenta y dice, vale, pero al mismo tiempo es que veo gente que no se ha acostumbrado, ¿vale? A su riqueza, que quiere más, ¿no? Es decir, ese doble juego él lo observa a nivel cultural, ¿no? Es decir, como un elemento que está en las palabras, dice él, en los gestos, en los modos, ¿no? Y que además eso se conecta, lo cuento en el libro, con la llegada a España de las nuevas técnicas de gestión empresarial en los años 60, las nuevas multinacionales que llegan a España y traen nuevas formas de entender las dinámicas empresariales, ¿no? Bueno, pues haré más ejemplos, ¿no? El ejemplo cuando antes de Arco, ¿no? Arco en el año 62, lo que ya se convierte es, en lugar de una tradición de artistas conceptuales muy vinculados al antifranquismo, muy potentes en España y son completamente olvidados. Y el Arco 82 es un lugar en el que se dedica a la pintura y sobre todo a la necesidad de tener un nuevo héroe artista, ¿vale? Y es Miquel Barceló. Era necesario tener un nuevo héroe, ¿vale? Que gestionase esa modernidad. Bueno, todos esos elementos o ideas que digamos son muy generales están detrás de esta idea de, y ahora ya llego un poco a nuestro tiempo, por decirlo así, tiene que ver con que la cultura es, hoy en día, y si me da tiempo recalcaré más profundamente,
en el que, el modo a través del cual se nos incluye en la fantasía neoliberal, la cultura. Es un paralelo que desarrollaré luego un poco esto, ¿no? De cómo la cultura sirve para entender muchas cosas que creemos que son críticas y en el fondo están vinculadas a otro territorio. Y como digo, el neoliberalismo tiene esa virtud, ¿no? Y desde los 80, y de un modo más fuerte a partir de 2007-2008, eso que contaba al principio de los afectos, de las emociones y de la cultura afectiva ha sido un territorio abonado para la transformación y para las ideas más fuertes, ¿no? de todo esto. Lo que trato también en el libro es de pensar que en ocasiones, para entender cómo estas ideas y formas triunfan, no podemos acudir solo a explicaciones, también insisto luego en esto, económicas, sino también que creo que es un error buscar soluciones únicamente económicas a problemas que son sociales o culturales, ¿no? Es decir, creo que hay otros elementos que también están en el libro presente estas cuestiones. Bien, la gestión de los afectos a partir de los 80 es un elemento clave y es un poco lo que yo trato sobre todo en el libro, ¿vale? Con la gestión de los afectos y de las emociones. Y como el neoliberalismo, pues es un poco duro decir esto, entendió muy bien o supo entender perfectamente la elección del 68 en muchos sentidos, ¿vale? Cómo supo entender el camino de los afectos como un territorio fundamental. ¿Para qué? Para mantener la adhesión, para mantener el compromiso de los sujetos, para sobre todo mantener ese consentimiento, ¿no? En el que contaba antes de que convertimos lo intolerable en tolerable, ¿no? Y la cultura, en ese sentido de sentimientos, de políticas sensibles, es el elemento fundamental. El capitalismo siempre fue el territorio en el cual se decía, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Voltaire y Chapiero, ¿no? El territorio en el que se decía, ¿no? El capitalismo te quita la libertad, el capitalismo nos convierte en máquinas, el capitalismo nos cosifica, el capitalismo tal. Lo que descubrimos hoy en día es que donde se nos dice que podemos ser libres, crecer, ser creativos, es dentro del capitalismo, dentro de los núcleos que las instituciones neoliberales han sabido gestionar como propias. Voy a poner un ejemplo. En el libro, como pongo bastantes ejemplos en el libro, de imágenes e ideas, ¿no? Pero contaba antes el tema de la imaginación. La imaginación siempre fue un elemento fundamental en el sentido posicional desde los románticos. Y hoy, por ejemplo, contaba antes, hoy no nos extrañaría ver en cualquier banco o institución la imaginación y el poder, ¿vale? El piso de valientes, ¿no? Del Banco Santander, perfectamente podían poner la imaginación al poder. Es más, ya casi lo han hecho. Yo en el libro trabajo con imágenes, en este caso es EDP, que es una empresa de energía que dice al oro, mi publicidad dice apaga la luz y enciende tu imaginación. Fijaos, una empresa que vende energía te dice por un lado que apagues la luz y que enciendes tu imaginación. Podemos, si queréis dar la vuelta y pensar que cuando dicen apaga la luz están refiriéndose, si queréis, al motivo típico de la ilustración, ¿no? La razón, la racionalidad, la ciencia, mientras ellos defienden la creatividad, las emociones. De hecho, tienen un hashtag que es imagina tu energía, donde mezclan un poco el rollo de New Age con tal. Me dicen que más importante que lo que hacen ellos es la energía que está en tu interior. Este tipo de ideas están muy presentes, ¿no? El otro día vi una también de la Caixa con frases de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, papel de peor que robar un banco es fundable. Bueno, para que es un poco, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, todas las referencias culturales, ¿vale? Afectivas, son tomadas, vaciadas por completo de significación, es un poco lo que trato de estudiar, y nos las muestra, y aceptamos sin ningún problema la nueva reprogramación de estos conceptos. Luego hablar de creatividad. Por ejemplo, llevas a tus hijos al museo el sábado por la mañana, ¿vale? Y se manchan las manos, haciendo energía y tal. Y saben que han hecho una actividad creativa. No han hecho una actividad creativa, se han manchado las manos. Hemos reprogramado el concepto de creatividad para entender que mancharse las manos es algo creativo, ¿vale? Había un antipsiquiatra que se llama Delagne que lo explicaba muy bien en el debate de los 70 sobre la creatividad. Decía, si enseñamos a decir, los niños son animales políticos. Si enseñamos a los niños desde pequeños a cuestionar el bipartidismo, la monogamia, el sistema de tal,
los 10 mandamientos, tendríamos niños tan creativos que no sabríamos qué hacer con ellos. ¿Vale? Pero pensamos que la creatividad es decir, hemos aceptado que la creatividad es completamente una herramienta despolitizada, por un lado, y una herramienta fundamental a nivel de competitividad. Alguien más creativo dentro de una empresa es más competitivo. Es decir, se ha convertido la creatividad en un elemento incluso colectivo en algo, una herramienta brutalmente individualista, la creatividad, ¿no? Esos elementos están muy también estudiados y presentes en el libro, ¿no? La cultura también en general, claro, ¿no? La idea de cómo la cultura, fijaos un detalle, la cultura es algo en el que la derecha en general está encantada. Ya explico esto. Cultura entendida como decía antes, ¿no? Está muy contenta porque la cultura es el lugar en el que se pueden homogeneizar los problemas, ¿vale? En el que puedes decir, bueno, no hay buenos ni malos, siempre se cuentan historias, ¿no? Las películas, novelas, en el lugar se convierte llevas un relato político, un relato cultural, y la cosa se desproblematiza en cierta medida, ¿no? Es decir, el neoliberalismo está muy contento en el modo que se llevan el otro día vi la de las chicas de color que trabajaban en la NASA, ¿no? No sé cómo se llama esa película. Y claro, parece que los blancos eran muy buenos con ellas. La idea es que la cultura sirve para generar un relato homogéneo de la historia, porque lo que le molesta al neoliberalismo por eso es la memoria, es la historia, porque esa es muy peligrosa, porque pueden salir relatos muy diferentes. La cultura es el lugar en que tú le vacías de trasfondo histórico, de trasfondo político, y lo conviertes en lo que tú quieras. Por ejemplo, esta es una frase del BBV, ¿vale? La frase es de Martin Luther King, ¿vale? Una frase extraída de un contexto político, ¿vale? Y de los problemas raciales, y llevada al ámbito del emprendimiento, ¿vale? Dice, da tu primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera completa, solo da tu primer paso, ¿vale? Esa frase de Martin Luther King se convierte en una llamada al emprendimiento. ¿Por qué? Porque la cultura, ¿vale?, sirve para eso, para vaciar, para convertir los referentes en una especie de barcas que navegan sin trasfondo histórico, y tú puedes coger los referentes como te dé la gana, historizarlos, despolitizarlos y transformarlos en lo que tú quieras. ¿No? Es un poco otra de las cuestiones que están detrás del libro. Voy a ir un poco acabando porque no vengo arriba. Eso me paráis y me dirá a casos ya más concretos para entender toda esta movida, ¿no? Para entender todo este territorio. Veréis, este libro tiene dos redacciones. Una primera, yo soy de filosofía, estoy en Bellas Artes, etc. Una primera escritura o medio escritura, medio libro, era un rollo que si Foucault vaya, que si Derrida vaya, que si Deleuze, que si lo otro. Y yo lo releí y digo, coñazo, qué coñazo. Entonces me ocurrió lo siguiente. Digo, ¿y por qué no leo a los otros? ¿No? Entonces el libro se basa también en que estoy un año, una cosa que no recomiendo a nadie, leyéndome libros de recursos humanos de gestión empresarial. ¿Vale? De gestión empresarial. Y es alucinante. La verdad es que es alucinante porque es una lectura muy curiosa para entender lo otro, cómo se gestiona lo otro, ¿no? Es una auténtica locura porque, claro, los libros de gestión empresarial tienen varios elementos muy peculiares que durante el tiempo me he dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, los libros de gestión empresarial, que también lo cuento en el libro, todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. De formas diferentes, pero en cada época hay una serie de mantras y ideas que se repiten, sea lo que sea, ¿no? Ahora mismo el mantra es la creatividad, la imaginación. Ahora ya, a lo que ya no es motivar, sino que las nuevas corrientes hablan de, eso es muy importante, de movilizar. ¿Vale? Si os fijáis, en el libro hablo de los análisis de la COE. La COE dice que los elementos más importantes para la educación son el pensamiento crítico, la colaboración, ¿qué más? La creatividad. Son esos elementos muy vinculados al movimiento social, es decir, cómo ha captado todos esos elementos. Luego os comento también otra anécdota sobre eso. Cómo han entrado todos estos elementos ahí detrás, ¿no? Eso que estaba desconectado. Bueno, y cómo eso, empecé a leer todos estos trabajos de recursos humanos, de gestión empresarial, y te das cuenta de que todos dicen lo mismo y que todos también se basan en una premisa, que el sistema es perfecto.
no traen problemas de precariedad, problemas de ningún tipo político, nada, el sistema es perfecto. Pensad que los libros de gestión empresarial históricamente se basan en los libros de consejos morales de los protestantes. De ahí vienen los libros de gestión empresarial, de recursos humanos. ¿Vale? Entonces, no se gestiona el dogma de fe. Entonces, si tú tienes un problema, lo que tienes que hacer es lo siguiente, que el sistema es perfecto y por lo tanto lo que tienes que hacer es no tratar de cambiar el sistema. Lo que tienes que hacer es tratar de cambiar tu reacción ante el sistema. Y eso tratan todos los libros de gestión empresarial, de cómo variar tu reacción al sistema. Y ahí viene luego comentar el tema de la felicidad, el tema de la imaginación, es decir, en un momento de crisis del neoliberalismo lo que necesitan es que veamos que son amigos, que hay afectos, que hay cariños, ¿no? Que hay una cosa vinculante a estos territorios, ¿no? Y claro, me tragué todo eso. Pero no contento con eso, ¿vale? También hice otra cosa que es ir a un montón de cursos, ¿vale? De gestión empresarial, de emprendimiento, de felicidad en el trabajo, me hacía pasar un caso por emprendedor, para saber, ¿no? Incluso un momento de síndrome de Estocolmo también hay. Me vi, por ejemplo, un sábado de noviembre en un pueblo de San Mamés Béjar haciendo cosas de dinámicas de grupo. Ya me saldrá bien el libro, porque si no... Y bueno, pues ese curso de Béjar estuvo muy bien porque la historia era un tío que daba un taller sobre el éxito, ¿no? El éxito. Que es otro de los grandes dogmas, ¿no? El éxito. Y entonces me acuerdo que en el descanso un tío ahí de Béjar, ¿verdad? Le dije, ¿y tú estás un sábado de noviembre? En Béjar puso mucho éxito, no... A ver, aparte, ¿no? ¿Cómo estas cuestiones están detrás de todo este territorio, ¿no? Contaba antes de cómo se captura todo, ¿no? El siguiente libro que publicaré tiene, por ejemplo, esta historia. Fui a un curso de la UNI sobre coleccionismo y me di cuenta de una cosa muy peculiar, ¿no? El coleccionismo de arte, ¿no? Ellos se creen unos lovers del arte, ¿no? No hacen por dinero, hacen por amor al arte. Y en un momento dado, de gráficas y tal, te decían que lo que hay que comprar, porque es lo que peta en el mercado, es arte político, ¿vale? Porque es el modo a través del cual ellos dicen que puedes acceder creativamente a los problemas sociales. Pues puedes ir directamente, ¿no? Les tienen que enseñar un artista los problemas sociales, ¿no? Como el paro, etc. Y en un momento dado, uno de los economistas dijo, no, lo fundamental es comprar arte vinculado al 15M. Lo que peta ahora es el arte vinculado al 15M. Y me quedé. Bueno, esto en Santander, una ciudad peculiar. Y me fui dando un paseo, entré en el Museo de Arte Contemporáneo, y fíjate que me encontré en el Museo de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Santander dos grandes obras sobre el 15M. ¿Vale? Es decir, veáis un poco cómo, ¿vale? Entre la palabra movilizar, ¿vale? Ya no la palabra motivar, ahora se puede movilizar a los trabajadores, no motivar, ¿no? Bueno, pues cómo esos elementos se van traduciendo en ese tipo de estrategias discursivas. ¿Y de dónde viene todo esto? De donde yo quería empezar. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay una frase maravillosamente siniestra, que es un poco también de la que parte en cierta medida algunas ideas del libro, que es una entrevista que hacen a Margaret Thatcher en el año 81. Una entrevista muy interesante en el sentido de que ella empieza a cuestionar todo lo que tenga que ver con la colectividad, que tenga que ver con la colaboración, ¿no? Porque dice que todo esto lleva a ningunear el yo, el yoísmo. Y Margaret Thatcher dice, en un momento dado, dice, la economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma. ¿Vale? Se acaba la entrevista. La economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma. Y esto es una idea que está detrás de varios personajes siniestros dentro del neoliberalismo, que es entender la economía no como un elemento de gestión, no entender el neoliberalismo como un elemento de gestión, sino entenderlo como un elemento cultural. Como una especie, como decía, de transformar nuestras formas de sentir, transformar nuestras formas de pensar, gestionar nuestros propios límites de lo posible, ¿no? Es un poco lo que, mal leyendo, si queréis a Gramsci, lo que logra el neoliberalismo es transformar nuestras ideas en creencias. El neoliberalismo ha logrado transformar sus ideas en creencias. Y creo que esa es una de las virtudes, por decirlo así, de todo esto, ¿no? Y en el libro trata un poquitín de algunos datos concretos, ¿no? De cómo se gestiona, ¿no? Porque esto de Thatcher es del año 81.
Pero esto viene de mucho más atrás. Una de las virtudes del neoliberalismo, en el sentido cultural del término, es cómo sabemos toda la historia, pero cómo se gesta, ¿no? En el año 38 con el coloquio Lippmann, ¿no? La idea de reinventar el liberalismo. ¿Por qué el liberalismo fracasó? ¿Por qué el liberalismo acabó derivando en una tendencia a lo colectivo, a lo cooperativo? ¿Por qué? Es el gran problema de los economistas liberales que se juntan en París en el año 38. ¿Por qué? No, vamos a reinventar, ¿no? Y lo que se dan cuenta, evidentemente, es que los grandes fallos del liberalismo, se están usando mucho, es que pensaron que el mercado es algo que se regula de modo natural. Y lo que se da cuenta en el 38 es que no. Si eso, la tendencia natural es a lo colectivo, no al mercado. Y entonces, lo que plantean es, hay que tomar el Estado. ¿Vale? Es decir, no desde el punto de vista intervencionista, sino que se da cuenta con una metáfora, ¿no? Luego está el Montpellerin, ¿no? El año 47 creo es con Hayek también, la volveré a él. Y luego otro momento muy importante que trato en el libro es la Comisión Trilateral del año 73, donde vuelven a estar todos estos personajes, Rockefeller reúne a un montón de peña y hace un diagnóstico después del 68. Entonces lo que se propone, dice literalmente, el documento está en PDF, lo puedes encontrar en internet, de la Comisión Trilateral, es que hay que empezar a fomentar la apatía democrática. Como objetivo fundamental del neoliberalismo, la apatía democrática. Curiosamente, esa misma idea aparece en un libro muy reciente de José María Lasalle, ¿no? Que se llama Contra el populismo, ¿no? La idea de que la gente se ha venido arriba con eso de opinar y de participar. Hay que generar apatía. Es fundamental para la economía generar apatía democrática. ¿Vale? Entonces esta idea está muy simplemente muy presente. Y como decía antes, por ejemplo, leer a Hayek, no sé si seguramente la habéis ojeado o leído. Hayek es un personaje siniestro, uno de los personajes siniestros que aparecen en este libro, pero es fascinante. Yo lo que recomiendo, porque Camino de Servidumbre, por ejemplo, es un libro fascinante para entender todo esto. Y hay una metáfora maravillosa para entender todo esto, que es una metáfora vial. Esa metáfora vial luego me la he encontrado en todos los libros de gestión empresarial sin citar la referencia. Y es la siguiente. Hayek dice, tenemos que interpretar esto desde el punto de vista, digo, vial. Dice, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es que cada uno conduzca por donde se haga los huevos, donde quiera. Tú coges el coche y vete por donde te da la gana. Claro, eso genera problemas. Dos problemas. Uno, que puede haber accidentes, y dos, que la gente puede organizarse de modo impulsivo. Luego está, dice, el dirigismo, que dice, vete por aquí, ahora mete segunda, ahora con las luces, ahora no sé qué, ¿vale? Etc. Y luego está, dice él, otro elemento, que es el que ellos defienden, ¿no? El que aparentemente nadie te dice lo que debes hacer, pero tú lo sigues. ¿Vale? Te dice, esta es zona para fotografiar. Bueno, fotografía si quieres, pero esta es la mejor. Esta, no sé qué, sin decir nada, ¿no? Una rotonda sería el ejemplo metafórico del neoliberalismo, ¿no? Uno parece que entra por donde quiere, o hace lo que quiere dentro de la... ¿no? Es decir, él pone una metáfora vial en el sentido para entender que el neoliberalismo es eso, es una gestión cultural, ¿vale? Una gestión cultural de cómo hacer creer o tomarnos ese consentimiento como algo fundamental a través, como digo, de los afectos. Y en el libro, el otro personaje siniestro, que sí que recomiendo, ¿verdad? Ese es fascinante, ese es realmente alucinante, es Gary Becker. ¿Vale? Gary Becker es un economista, otro premio Nobel de Economía, porque una cosa que tiene el neoliberalismo que supo hacer muy bien, que son las cartas de Hayek. Las cartas de Hayek son fascinantes. En el año 30 y pico, 40, después incluso de la Segunda Guerra Mundial, tiene una cosa muy clara, y lo dicen así, vamos a reunirnos para ver cómo podemos ir difundiendo nuestro ideario para cuando dentro de muchos años se dé la oportunidad, estemos ahí. Lo dice Hayek claramente. Es decir, el neoliberalismo es una cosa de, al principio eran 4 parques que estaban en Chicago y ¿qué hicieron? Esperaron su momento 40 años después. ¿Y qué hicieron por medio? Una cosa que Hayek llama camellos de ideas. Necesitamos camellos, es decir, profesores, periodistas, que vayan difundiendo estas nuevas ideas. Esa es la idea de Hayek en los años 30 o 40 y llega su momento, claro, a finales de los 70. Reagan encuentra en su momento y acaban siendo premios Nobel, ¿vale? Fijaos que al mismo tiempo que empiezan los movimientos sociales en los años 60, se publica un libro que, como digo, es difícil de encontrar, pero es fascinante, que el título seguro que os suena,
que es capital humano. Capital humano es una palabra que luego tiene otro registro. Este es el libro de Gary Becker, que aparte de las formulitas matemáticas, que bueno, tampoco tal, se lee desde el punto de vista puramente económico, pero el texto como texto cultural es fascinante. Gary Becker se da cuenta en los años 60 que el capitalismo está cambiando, ¿vale? Que el capitalismo de la familia burguesa industrial está en declive y que lo que se empieza a llevar es un elemento mucho más desjerarquizado, ¿vale? Mucho más desjerarquizado en el sentido de que se empieza a difundir la idea de que cualquiera puede llegar a lo más alto de la empresa. Empieza la época del directivo. Y ser directivo no implicaba, en teoría, ser de familias importantes. Implicaba una cosa siguiente, y es el hecho de que sepas invertir en ti mismo. Esa es la base, una de las bases fundamentales de Gary Becker y de Capital Humano. Es decir, que ya no puedes poner la excusa de que eres pobre. Si fracasas es porque no has sabido bien invertir en tu vida. Y por lo tanto, el culpable eres tú. Esta idea es muy recurrente en las ideas de Gary Becker, ¿no? Es decir, la idea de cómo desarrollar esta idea es decir, desde la persona con la que te acuestas hasta la marca de cerveza que compras, todo tiene que estar atravesado por el interés y por el precio. ¿Qué saco yo de eso? ¿Qué saco yo de esa relación? ¿Qué saco yo de esto? Económicamente, ¿qué saco yo de comprar esta marca en lugar de esta? Es decir, construir una reprogramación en la que la base es que tenemos que invertir en nosotros y en función de la inversión que hagamos, somos responsables de nuestros actos. Ya no la sociedad, somos nosotros los responsables. Este elemento cultural, fijaos, es de los años 60 cuando llegan los movimientos sociales más fuertes, ¿vale? Es decir, esta idea de es el capitalismo, donde puedo ser libre, puedo hacer lo que me dé la gana, claro, tiene muchas de sus trampas, ¿no? La idea de cualquiera puede estudiar, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, la idea de que entra más gente a estudiar en la universidad, entra más gente a nivel educativo a participar en el sistema educativo, la idea de que todo depende de mí y de mi propia inversión, ¿no? El libro es fascinante, el libro es muy de su época. El libro, por ejemplo, Gary Becker tiene un problema en un momento dado del libro y es los cuidados, ¿vale? Así, ¿qué saco yo? Él pone evidentemente el ejemplo de la mujer. ¿Qué saca una mujer de levantarse a las 3 de la mañana a cambiar pañales? Voy a darle la leche. ¿Qué saca? Claro, para él es un problema. ¿Qué es? Entonces dice, ya está. Lo que hace una mujer es una inversión psíquica. Es decir, si cuido bien a mi hijo luego podrá invertir bien y ser un gran emprendedor y de esta es mi obra. O sea, es fascinante. Incluso ella dice que las mujeres, ¿por qué una mujer va a la universidad? Dice, para encontrar marido. Porque es el mejor lugar para invertir. ¿Vale? Es decir, él lo hace todo en el modo precio y en el modo inversión. Y, por ejemplo, le dice que cómo solucionar, hace ya muchos años que murió, pero ¿cómo solucionar el problema de la inmigración? Pues poniendo un precio. ¿Por cuánto dinero estás tú dispuesto a trabajar? Por tanto, pues a partir de aquí, ¿vale? Todos trabajan a este precio. ¿Vale? La teoría de precios aplicada a todo, ¿vale? A la familia, incluso a la familia entendida como un sistema económico, ¿vale? De inversiones. Esa es la idea del capital humano, ¿no? De cómo generar esta inversión. Y ahí es un elemento muy, muy interesante para entender cómo se van modulando, van variando algunas de estas cuestiones o estas ideas. Por ejemplo, voy avanzando, ¿no? El problema que tuvo el capital humano, ¿sabéis cuál fue? Pues que en los años 80, para que veáis un poco cómo es el Frankenstein que hice al principio, ¿no? Del neoliberalismo, hay un problema, y es el problema de la sobreeducación. Es decir, Peña, que ha invertido mucho en educación en sí misma, hay una crisis y no hay trabajo. Y no hay trabajo. Entonces, bueno, me han jodido. O sea, a mí me han dicho que si estudiaba mucho y hacía mucho esto, iba a estar muy arriba, y ahora no. Entonces, en los años 80 empieza una nueva dinámica, que es la de lo que luego se conoce como inteligencia emocional. Es decir, ya no es tanto lo que inviertas a nivel formativo, sino lo que inviertas a nivel emocional, afectivo. ¿Vale? Es decir, claro, lo otro es muy fácil. Yo invertía en estudiar no sé qué, pero ¿cómo invierto en ser más imaginativo? ¿Cómo puedo ser más creativo? ¿Qué herramienta? Bueno, pues se lo inventa. ¿Vale? Es decir, la inteligencia emocional
empezó con Salovey y otros personajes como una teoría muy interesante en torno a las fluctuaciones de la inteligencia y de las emociones, pero a partir de Goleman se transforma en cómo ser más productivos dentro de la empresa. ¿Vale? Y más que ser productivos, qué emociones puedo medir que estén vinculadas luego al ambiente laboral. Las emociones como ese elemento vinculado al ambiente laboral, la creatividad, todos esos elementos están ahí detrás. Y hay un ejemplo muy interesante para entender todo esto, que siempre le pongo, incluso si alguien está dispuesto a echar un tiempo, es muy interesante de hacerlo. Colin Creming es un sociólogo inglés que hizo un experimento fascinante. Colin Creming cogió una investigación de un periódico que es el Yorkshire Post inglés y vio las ofertas de empleo desde 1871 hasta 2001. En ese periodo, todas las ofertas eran más o menos similares. Es decir, se necesita alguien que sepa arreglar lámparas, sepa arreglar requisitos, lo que sepa arreglar, que tenga, ¿no? Pues algo de la fuerza de trabajo vinculada a algo muy concreto. ¿Qué pasa a partir de los años 80? Él se da cuenta, y yo también lo hice, ¿no? Que a partir de los años 80 hay un momento que dice que sepa arreglar lámparas, pero que tenga capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, imaginación, creatividad, ¿vale? Es decir, a partir de acordados la idea del año 61 de Thatcher, ¿no? La economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma, ¿vale? Es decir, la palabra imaginación, la palabra creatividad empiezan a meterse en un lugar que no es el suyo, ¿vale? En teoría la creatividad, a la verdad la creatividad su territorio es otro, pero la idea es cómo gestionar las emociones de un modo diferente, ¿no? En el libro también analizo o estudio los textos, es un poco sadomaso, de la COE, ¿vale? Sobre educación. Los últimos textos de la COE son fascinantes para entender un poco el proyecto neoliberal. La COE dice, si yo o los empresarios somos los que vamos a contratar a la gente, necesitamos estar en los colegios, en los institutos y en las universidades, porque sabemos lo que necesitamos. Queremos estar ahí, ¿no? Vinculados, ¿no? Y es muy curioso cómo esa idea de, y es una idea fundamental que estamos viendo en la educación ahora mismo, es la idea de que haya un continuo de los efectos de las emociones vinculadas al neoliberalismo desde infantil hasta que sales de la universidad. Una vinculación concreta vinculada, una relación concreta vinculada con las emociones y con los afectos, de un modo muy fuerte, ¿no? Basta ver, por ejemplo, si lo habéis visto, cómo los bancos más cabrones, más que desahucios, son los que más nos están dando lecciones de cómo educar a nuestros hijos. ¿Vale? El BBV, Santander, dicen, incluso los más revolucionarios. La página de la Fundación Botín del Banco de Santander dice exactamente, y no es broma, que estamos abocenados por el sistema y que tenemos que despertar. Es decir, ellos van a hablar de revolucionarios, ¿vale? Se han quedado con todos esos referentes y códigos para desarrollar esta idea de los revolucionarios, ¿no? Esta idea está, como digo, ahí muy presente y cómo atraviesa, como digo, desde el colegio hasta la infancia. Si queremos hipotecar mucho la educación, decir, no, parte de los problemas que tenemos hoy en día cambiarían si hubiera un sistema educativo diferente. Pues lo dudo mucho. La educación no es tan, por ejemplo, ya se empieza el profesor, no es tan importante. ¿Vale? Es decir, la educación es una consecuencia de la sociedad, no una causa de la sociedad. Y por tanto, os voy a poner un ejemplo. Un colegio público que está dentro de un programa de la Fundación Botín que se llama Educación Responsable, Superguay y Revolucionaria, ¿no? Este colegio público está saturado de carteles que parece la empresa, ¿no? un director de recursos humanos hipermotivado, ¿no? Los carteles los niños no les hacen ni caso, pero son muy llamativos, ¿no? Uno de ellos dice, este es un mensaje para los niños, boletas muy chulas, dice, haz menos suposiciones, prepárate más, juzga menos, respeta más, no te quejes tanto, sé más agradecido, lamentate menos, sonríe más. Es decir, estos son los elementos de una clase infantil en un colegio público, ¿vale? Esta idea es que esto vaya encaminado hasta la propia universidad, ¿vale? Toda esta relación directa de estos vínculos afectivos, ¿no? La palabra creatividad, por ejemplo, que contaba antes, la palabra creatividad es muy peculiar.
¿vale? Pensad que la palabra creatividad, fuera del ámbito religioso, es una palabra que se usa por primera vez para hablar de arte o literatura en 1874. ¿Vale? Los románticos nunca hablaron de creatividad. Pero realmente la palabra creatividad, parece como que también esto está lleno de trampas. ¿Vale? Todo está, un poco lo cuento también en el libro, todo está lleno de trampas. La palabra creatividad, vinculada a la acción, a la creación, a la idea de libertad, a la idea de expresión y demás, es una idea que surge de modo fuerte en Estados Unidos en los años 50. Vinculada primero a la psicología de las organizaciones y luego vinculada al arte. ¿Vale? El expresionismo abstracto americano, ¿qué era? El expresionismo abstracto americano era una forma de decir que eran muy creativos frente a qué? Frente al bloque socialista, que eran muy doctrinarios. ¿Vale? En Estados Unidos son creativos. ¿Vale? Pero pensad que la palabra creatividad no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, ¿vale? Aparece por primera vez esa palabra en el año 1984. Hasta el año 84 la palabra creatividad no aparece en el diccionario. ¿Vale? Porque es un poco también las trampas insertas dentro de las propiedades. Bueno, la palabra creatividad, como digo, son de los fetiches de este capitalismo afectivo. ¿Y de qué hablan cuando hablan de creatividad? Bueno, aquí hablo de otros casos como afectiva.com, que es una empresa que se dedica a indagar estos afectos a través de cámaras, ¿no? Detectan los afectos, ¿no? A la compra de... Hay un proyecto que es que en función de tu cara de alegría o tristeza, la cámara de tu ordenador te van a ofrecer determinados productos, ¿no? Te leen las emociones, ¿no? A través del rostro. Bueno, la palabra creatividad, que es a lo que yo iba, es muy peculiar, sobre todo que entienden por creatividad, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es muy divertido y muy curioso. Hay un libro que, con eso voy un poco cerrando, de la Fundación Botín, ¿vale? Bueno, la Fundación Botín y el Banco Santander para esto la Biblia. Tiene un libro descargable, pero claro, es descargable todo de la Fundación Botín. ¿Para qué van a vender libros? ¿Sabes? ¿Para qué van a distribuir? ¿Sabes? ¿Qué necesidad tienen de vender libros? También los venden, pero tú te lo puedes descargar, ¿no? Una cosa muy curiosa que también es muy peculiar de todo esto es que cuando he hecho la investigación sobre los libros de gestión empresarial más importantes, los podéis encontrar en cualquier biblioteca. Es alucinante. ¿Vale? Cualquier biblioteca del centro cívico tiene los bestsellers ¿no? Igual no tiene algunos Amazon, pero a Richard Florida, que es el de la clase creativa, lo tienen en todos, ¿no? Es muy peculiar. Richard Florida es un personaje que ha hecho mucho daño en la idea de creatividad. Es decir, ¿para qué quieres cobrar tanto? Si puedes ir en chancla a trabajar. Eso es lo guay, ¿no? O deja de echar la culpa a los bancos, sé creativo, ¿no? Hace poco salió una entrevista a Richard Florida diciendo, bueno, igual me he equivocado. Bueno, pues, no sé si conocéis la historia del lavavajillas, pero la historia del lavavajillas es muy peculiar. La Fundación Botín la pone de ejemplo de creatividad. Ejemplo clasista. Por ejemplo, dice, el libro se llama, verdad que no lo he dicho, De la neurona a la felicidad. De la neurona a la felicidad. Por ejemplo, Josephine Cochrane sentía tal frustración cuando su empleada del hogar, al lavar los platos, rompía alguna de las valiosas piezas de vajilla de porcelana, que decidió que si nadie inventaba lavavajillas, lo haría ella. De este modo, lo que hizo en realidad fue transformar su frustración hasta que finalmente ideó el primer lavavajillas viable. A otras personas la frustración no les servirá como fuente de inspiración a la hora de identificar problemas importantes, sino que les generará enfado. La creatividad consiste en que esta mujer, en lugar de azotar a la criada, ¿vale? Que es lo que hubiera hecho cualquiera en su lugar, dijo, bueno, voy a inventar lavavajillas. Es un ejemplo para que entendáis qué entienden por creatividad. La creatividad se entiende como una especie de herramienta competitiva completamente individualista que consiste en un modo de enfrentarse con el otro, ¿no? Esa es un poco la creatividad en todo este registro, ¿no? Uno más creativo si es capaz de solucionar problemas de un modo que otros no hacen, pero siempre de un modo individual, completamente individualista, ¿no? El trasfondo de todo esto es que lo que se busca constantemente son soluciones individuales a problemas colectivos. Un poco esa es la idea, ¿no? Y la cuestión es que el objetivo de esas ideas es que se trata de no anular los efectos antisociales de la competitividad, sino los efectos anticompetitivos de los sujetos. ¿Vale? Esta es la idea. Es decir, no anular los efectos antisociales de la competitividad, sino anular
elementos anticompetitivos, ¿vale? De fomentar los elementos, eliminar los elementos anticompetitivos que podemos tener los sujetos. Esto está detrás de lo que ya un poco voy acabando con el elemento de felicidad, que es el más fascinante. ¿Vale? Empecé con la felicidad de Tupac Soire, y la felicidad es uno de los grandes elementos. Si vais a las páginas web de los bancos, hay talleres para ser felices. Hay una asociación que es AERIPE, que lleva desde los años 60 difundiendo las nuevas técnicas de recursos humanos en España, la Asociación Española de Directores de Personal. He hecho un par de cursos con ellos, muy interesante. Uno de ellos son garantes, tienen una cosa que se llama el movimiento FED, movimiento de felicidad en el trabajo. Y es fascinante todo el discurso que tienen y es muy peculiar, por decirlo así. La felicidad es el gran pieza de todo esto. Tenemos que ser felices. La pregunta que yo me hago aquí es ¿por qué todas estas instituciones neoliberales, todas estas piezas del sistema están tan obsesionados con que seamos felices? Bueno, la idea es más o menos sencilla y explicable. Según pensad, por ejemplo, que en el año 2016, creo que fue, no recuerdo ahora, el Foro Económico Mundial, el tema del Foro Económico Mundial, no fue el marketing, fue la felicidad. ¿Vale? Llevaron a budistas, hay que ser felices. ¿Por qué esta obsesión, ¿no?, del capitalismo por la felicidad? ¿Por qué tenemos que ser afectivamente felices? Bueno, por un elemento muy sencillo, en buena medida. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental vinculados al trabajo, vinculados a la precariedad, vinculados a la situación laboral, van a ser uno de los grandes lacras y epidemias, ¿vale?, a partir de 2020, si esto sigue así. ¿Vale? Es el gran problema. El texto que contaba de la Fundación Botín, dice la Fundación Botín, dice, claro, las personas alegres son más positivas y trabajan mejor. Entonces hay que contratar a gente feliz. Las gentes infelices tienen el problema de que la infelicidad es mucho más tóxica. Según su teoría, el ser infelices genera ambiente laboral más chungo. Entonces hay que ser felices. El problema, la cuestión está en que en lugar de tratar de solucionar el problema de estos problemas de salud mental vinculados al mundo laboral, lo que hacen es, en lugar de intentar solucionarlo, lo que hacen es tratar de vomitarlos, por decirlo así, un nuevo concepto de felicidad. Es un poco lo que he descubierto en casi todos los cursos. La felicidad tiene que estar vinculada y situada en el núcleo del trabajo. Hay una moda en Estados Unidos, son las workations, las travacaciones. Las travacaciones son la idea de que más de 5 días de vacaciones son perjudiciales. ¿Por qué? Porque luego la disonancia cognitiva que se produce cuando tienes que volver a trabajar es muy dura. Entonces, al 6.º día, 7.º día de vacaciones, en tus vacaciones se empieza a trabajar. Porque así luego te reconectas mejor, no te cuesta tanto. O sea, una de las nuevas técnicas. Porque es el nuevo concepto de felicidad. El trabajo es el núcleo esencial de la felicidad. No solo eso, y esto es un dato verídico también del libro de Botín. Nadie se ha preguntado cuánto costaba a los ciudadanos la crisis, pero ellos sí se han preguntado cuánto les cuesta la felicidad. ¿Vale? Hay un estudio, hay 2 estudios, y uno en concreto que se me iba a citar, no dicen cómo, pero han calculado lo que cuesta individualmente la infelicidad a las empresas. ¿Vale? Son 829 euros al año la infelicidad. ¿Vale? En Europa son 386.000 millones de euros. A las empresas, la infelicidad, las depresiones, las bajas, etcétera, etcétera. Claro, este coste, que es brutal, para ellos es una barbaridad, ha de ser revertido por completo. Y la forma de ser revertido es reinventar o reconstruir este concepto de, por decirlo así, de felicidad. Y es un poco lo que yo, estas formas de cómo se van captando los conceptos, cómo se van revolviendo y cómo son adaptados, cómo los, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, nos adaptamos. Decía Becker también que la economía es amor, ¿vale? Porque la economía es algo más que la gestión que decía antes, ¿no? La economía es una forma de entender la vida, ¿vale? Pues cada día las tienen muy grandemente presentes. La felicidad es un elemento fundamental. Bien, voy a acabar. Luego vamos a comentar con una cita de Jean Barrot, que es en su libro sobre el situacionismo, para entender un poco todo esto, que decía que el capitalismo, ¿no?, la contrarrevolución, lo llama él,
no recoge ideas revolucionarias porque sea maligno o manipulador, el capitalismo, y menos porque no tenga ideas, sino porque las ideas revolucionarias tratan problemas reales a los que el capitalismo, ¿vale?, también se enfrenta. Es decir, esta es la idea, es decir, que, porque claro, son problemas reales, ¿no? El tema de la infelicidad es un problema real, ¿vale? ¿Qué ha hecho el neoliberalismo? Algo muy situacionista, ¿vale? Es decir, ha hecho la revolución de la vida cotidiana, ¿vale? Es una transformación directa de la vida cotidiana a través de las emociones y de los afectos. Todos los temas de la creatividad, yo en el blog cuento, vínculos al situacionismo, hoy estarían perfectamente en el honor a la felicidad, sin ningún problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se han vaciado por completo de esa significación, ¿no? Entonces, por decirlo así, que lo que resume, ¿no?, el neoliberalismo lo que hace es vender un espejismo de futuro, sacrificando el presente y vaciando el pasado, ¿no? Este triple juego es constante en todos los procesos a nivel cultural, que están ahí presentes. Y yo creo que me voy a callar, ¿vale? Muchas gracias.